Hola, buenas tardes o buenas noches, según desde dónde nos están mirando. Damos inicio a este nuevo live sobre psicogenealogía evolutiva, en el que vamos a trabajar a pedido del público, especialmente cómo armar el árbol genealógico. Es decir, que vamos a estar viendo los lineamientos más importantes de cómo se diseña o se dibuja el genograma o árbol genealógico en psicogenealogía, especialmente desde la visión evolutiva, y algunas consideraciones que tienen que ver con la interpretación de esa información, tal como veníamos conversando en lives, en eventos anteriores, y ahora vamos a plasmar de una manera un poquito más completa y más compleja, metiéndonos paso a paso más y más en tema. Si no vieron los vídeos anteriores, les recomendaría mirarlos en algún momento para que pudieran llegar a este tema con la información ordenada. Entonces, les cuento que los pueden mirar a través de mi página web, que es esta página, donde van a encontrar una opción, allí donde dice publicaciones en el menú, hay una opción que es videoteca y ahí encuentran los vídeos ordenadamente de todos estos eventos live. Si les resulta más cómodo, también los pueden mirar en el canal de YouTube y ya de paso pueden suscribirse como para estar al tanto y recibir la información de los próximos live que vamos a hacer. El canal es Lauro Alonso-oficial. Y también recordarles que anunciamos con unos días de anticipación las fechas de los próximos eventos a través de la página oficial de Facebook, que es lauroalonso.oficial. Así que tanto por la página web, especialmente en la videoteca, como en el canal de YouTube, como también a través de Facebook, pueden estar informados de los próximos live para seguir la secuencia, que es interesante porque nos va conduciendo a un aprendizaje ordenado y mucho más práctico. Bueno, les doy la bienvenida. Recuerden que pueden participar a través del muro en Facebook, quienes están mirando esto ahora en vivo y en directo. Y en ese caso, cuando comenten o escriban alguna pregunta o consulta, estaría muy bueno si tienen ganas de compartir desde qué lugar están mirando. Ahora son exactamente las 4 de la tarde y casi 40 minutos en Uruguay. En Argentina y en Chile compartimos la misma hora. Tenemos un par de horitas menos con la gente en Perú y en España son unas 5 horas más, así que ya es de noche por allí. Les doy la bienvenida a todos, gente quizá de otros países también mirando, y comencemos entonces con algo interesante que es el puntapié necesario para armar un árbol genealógico. Es la respuesta a la pregunta esencial y es ¿para qué quiero o para qué voy a armar mi árbol genealógico? En psicogenealogía al árbol a nivel técnico lo llamamos genograma, porque es el diagrama o el esquema de nuestra genealogía, de nuestra familia, que es nuestro origen. Entonces, ¿para qué voy a constituir eso? ¿Para qué voy a reunir esta información y darle forma? Tiene que ser una respuesta que con seguridad brota desde lo interno y es para crecer, para progresar, para mejorar aspectos de mi propia vida, para contribuir de una mejor manera en mi sistema familiar, para ser un mejor miembro de la sociedad, para sanar, para expandir y aprovechar todos mis potenciales, que como hemos hablado muchas veces, se encuentran condicionados por asuntos no satisfactoriamente resueltos a nivel del sistema familiar. Cuando en el sistema familiar hay un miembro o una persona que no ha logrado elaborar completamente un duelo o que tiene un shock o un trauma o un asunto muy fuerte no expresado, o cuando hay una persona excluida, en cualquiera de esos casos se produce un cierto nivel de desequilibrio en nuestro árbol. Y en ese caso, mapearlo, es decir, llevarlo a lo que va a ser en el encuentro de hoy el dibujo del árbol y la primera capa de entendimiento respecto a eso, es en sí uno de los pasos más significativos hacia la recuperación del orden o del equilibrio dentro del sistema familiar. Recuerden que psicogenealogía es totalmente compatible con lo que se estudia en constelaciones familiares, que Bert Hellinger ha llamado los órdenes del amor, y con las leyes en sistémica. Es decir, que compartimos esa teoría y por lo tanto nuestro trabajo va a estar destinado a comprender de una manera prolija, ética, elegante,
simpática, de una manera distendida, lo sucedido en nuestro sistema, no para juzgarlo, no para intervenir en eso, sino para que el entendimiento nos abra la puerta de la compasión y de nuestra pertenencia ordenada. Es decir, para ganar el derecho de pertenencia al sistema, ordenamos nuestra visión de manera que podamos participar desde un lugar adecuado, desde un lugar correcto, que no infraccione ninguna de las leyes principales de los sistemas familiares, como por ejemplo el orden de pertenencia, es decir, no dejar a ningún miembro fuera del sistema, no olvidar a nadie, no evitar a nadie en la comprensión del sistema, no romper el orden jerárquico, es decir, no ponernos por encima de las jerarquías que están antes que nosotros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc., respetar esa jerarquía y también mantener un orden en lo que se llama el equilibrio entre el dar y el tomar, es decir, revisar si en el sistema hay un balance entre las personas que colaboran o que otorgan o dan o brindan o aportan algo al sistema y las personas que están beneficiándose o tomando algo, tratar de entender eso. Pero para entenderlo, que es el paso esencial antes de poder intentar volver a un equilibrio, necesito verlo. Y por eso el dibujo del genograma o árbol genealógico va a ser esencial. En este live yo voy a trabajar con una pizarra que está aquí, ustedes la están mirando en la pantalla, y voy a escribir algunas cositas y hacer algún dibujo para que lo puedan seguir desde donde estén mirando, y les recomiendo, quizá no ahora simultáneamente, pero después con un poquito de tiempo y más distendido, sería muy importante que lo hicieran, que lo practicaran, que lo dibujaran, y realmente es muy enriquecedora la experiencia, porque quizá les suceda que cada vez que hagan un nuevo dibujo, tratando de darle mayor prolijidad, de incorporar nuevos conocimientos o de pasar en limpio a medida que vamos incorporando más información, quizá les suceda que se dan cuenta que empieza a volverse más ordenado, más prolijo, más equilibrado a nivel de la representación gráfica. Y no estaría mal recordar que muchas veces lo que pasa afuera es de alguna manera un reflejo de lo que nos pasa adentro. Entonces, si el dibujo del árbol va mejorando y va evolucionando en su calidad, puede que esté hablando de nuestro proceso interno y de cómo se están ordenando adentro nuestro esas fichas que tienen que ver con la comprensión sobre el sistema. Recuerden que en psicogenealogía, igual que en muchas otras disciplinas, los progresos más grandes o los asuntos más importantes son a veces las cositas más simples, o lo que parece una tontería. Entonces hay que tener en cuenta que a veces un acto fallido, un dibujo desequilibrado, un olvido, no, al dibujar no poner un hermano o hacer más pequeño a papá o más grande o más pequeña a mamá o más grande o correr del lugar a alguien, son elementos que en algún momento de nuestro estudio deberían servirnos para darnos cuenta lo que está pasando a nivel inconsciente y se está expresando en el medio gráfico. Así que comencemos con alguna información pequeña y voy a ir intercalando un poquito de dibujo con datos. En psicogenealogía hay diferentes escuelas en cuanto a los símbolos que se utilizan para dibujar el árbol. La escuela evolutiva, nuestra escuela, psicogenealogía evolutiva, toma el cuadrado para representar al hombre y el círculo para representar a la mujer. Pero es probable que algunos de ustedes hayan observado que el círculo en la escuela clásica se mantiene para la mujer, mientras que el cuadrado se cambia en algunas escuelas por un triángulo. O sea, hay algunas escuelas de psicogenealogía o de biodescodificación que utilizan el conocimiento de lo transgeneracional y en lugar de un cuadrado para el masculino utilizan un triangulito. Principalmente esto es más que nada un tema de convención y por lo tanto es una elección. En evolutivo recomendamos el cuadrado y el círculo, que entre otras explicaciones más complejas que no vienen al caso ahora, esto adhiere a la mayoría de las escuelas de medicina, es decir, es la misma simbología que se usa en algunas corrientes de psicogenealogía, también es muy compatible con algunas escuelas de medicina que dibujan el genograma con estos símbolos. Y una consideración importante que cambia y que es bastante diferente en psicogenealogía evolutiva respecto a otras corrientes clásicas es la manera de dibujar el árbol. Probablemente muchos de ustedes que están mirando esto
ya hayan o hecho un genograma o visto alguno o en internet o en algún libro o en algún vídeo, y habrán notado que la mayoría de las escuelas dibuja al consultante, que también se le llama foco, y encima los padres, y encima los abuelos, y encima los bisabuelos y demás. Y se forma como un triángulo descendente, ¿no? Donde el consultante queda abajo. No está ni mal ni bien, es una elección. Pero cuando uno mira eso, muchas veces a nivel intrapsíquico, a nivel inconsciente, lo que percibe es correctamente la jerarquía, porque uno es un descendiente de toda esa gente y ellos son jerárquicamente superiores, pero es como si hubiera una especie de embudo donde uno termina quedando aplastado por toda esa carga de generaciones y generaciones y generaciones, tal se llama el transgeneracional. Y esas líneas de padres, abuelos, bisabuelos, que los llamamos la cascada transgeneracional, nos dan una sensación de peso, de opresión o de pérdida de libertad. En determinado momento, en mi trabajo clínico, años atrás, observé por casualidad en una consulta que dibujé sin querer el árbol al revés. Para una persona, para una paciente, coloqué su símbolo, era un círculo en ese caso, y abajo puse sus padres y abuelos y bisabuelos. Y cuando terminó la consulta, que fue muy bonita, que tuvo un resultado interesante, como esta persona tiene conocimientos de psicogeología, le pregunté qué le parecía ese dibujo, teniendo en cuenta que para mí había sido un acto fallido, una condición, digamos, fortuita en el sentido de que no lo había hecho intencionalmente. Y ella me contestó que sentía más liviandad, más despeje, porque había quedado su figura con los padres debajo, los abuelos debajo, los bisabuelos debajo, entonces el triángulo se había formado tal cual una pirámide, y la percepción que ella tuvo, la impresión psicoemocional que le causó, la constaté después con otros pacientes con quienes dibujé el árbol de esa manera exprofeso, o sea, lo hice intencionalmente así. Y en todos coincidió la percepción de mayor liviandad, de menor peso, de mayor despeje o apertura, porque es como si uno contara con el soporte de los padres y los abuelos y los bisabuelos, y como si todos ellos formaran una especie de contención en la cual siento, a nivel inconsciente muchas veces, que puedo apoyarme para progresar hacia adelante en mi vida. Ese mecanismo, que después, bueno, lo estudié y lo corroboré con técnicas de grafología científica y con algunas otras cositas más, resultó muy interesante porque sin que lo supiera me enteré que en otras partes del mundo había otras personas y otras escuelas que habían llegado más o menos a la misma conclusión por diferentes vías. Y entonces en psicogenealogía evolutiva decidimos tomar finalmente este modelo donde el consultante queda arriba con sus hermanos en los costados y si tiene hijos más hacia arriba porque son las capas de la cascada más nuevas, y los padres, abuelos, bisabuelos y si hay información de tatarabuelos y más hacia atrás van sucesivamente hacia abajo, generando como una plataforma que es nuestro origen. Esa es la visión que voy a utilizar durante este live, durante este evento, pero ustedes elegirán con total libertad la que les resulte más clara o más cómoda. La misma recomendación la doy para la simbología. Ustedes pueden tomar, como he dicho recién, el cuadrado y el círculo, o pueden optar por el triángulo y el círculo, o por estrellita, fosforito, serpiente o lo que se les antoje. Es decir, acá la importancia real no es que el dibujo sea prolijo, sea bonito o que elijan un símbolo u otro, sino que lo puedan entender, que sea cómodo, que sea claro para ustedes. Cuando uno trabaja con esto a un nivel profesional y de pronto tiene que compartir información técnica con otros técnicos, sí es necesario adherir a alguna convención para que eso se pueda interpretar universalmente. Pero en el caso de las personas que hacen esto por interés propio, entonces yo les sugiero que elijan lo que les vaya bien, lo que les vaya cómodo. Es como cuando uno va a un restaurante y no necesita pedir ni el plato sugerido, ni el plato de oferta, ni el primero que ve en el menú, ni el más caro, ni el más económico, sino aquel que le sienta bien, aquel que le inspira deseo, que le agrada, que está de acuerdo a su dieta, a sus necesidades biológicas. Entonces, en este caso también, en este menú, elijan el alimento que les haga mejor y dibujen el árbol como ustedes quieran. Pero yo les voy a recomendar, o por lo menos hoy vamos a utilizar, estos símbolos que son
los que pertenecen a la psicogenealogía evolutiva. Por lo tanto, vamos a hacer cuadrado para los varones, círculo para las mujeres, y el árbol va a tener una apariencia de triángulo ascendente donde el consultante va a estar arriba. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ir escribiendo en el muro en Facebook ahora, y en unos minutitos ya voy a hacer un pequeño espacio de participación para que podamos ir entendiendo si es que hay algún tema que va quedando y que necesita revisión o explicarlo un poquito más en detalle o en profundidad. En principio, entonces, vamos a comenzar a hacer un árbol hipotético en el cual nuestro consultante va a ser un varón. Para que se pueda distinguir el consultante del resto del sistema, sobre todo cuando hay hermanos o cuando hay hijos, para que uno pueda saber quién es el consultante, se le hace un doble recuadro. Entonces, yo voy a dibujar a esta persona y le voy a hacer una doble línea, porque significa que ese es nuestro consultante. Voy a ir siempre de izquierda a derecha, tratando de respetar lo más prolijamente y lo más acorde a la realidad que se sepa o que pueda, el orden de nacimiento. Entonces, si nuestro consultante tiene, por ejemplo, una hermana mayor, la voy a poner más hacia la izquierda. Si tuviera acaso un hermano menor, lo voy a poner a su derecha. Entonces, voy a numerarlo adentro para que sea más claro para todos. Esta sería la hermana número 1, este es el hermano 2 y este es el hermano número 3 de esta línea de hijos, donde el consultante es justamente nuestro número 2, el hijo número 2. Debajo de ellos voy a incluir al padre y a la madre. La regla general es que se inscriben los masculinos del lado izquierdo del papel y los femeninos del lado derecho del papel, porque esto se está trabajando en espejo. Es decir, cuando volvemos a nosotros, nuestra derecha, mi derecha es esta, ustedes lo ven a la izquierda en la imagen, mi derecha es el lado masculino y mi izquierda es el lado femenino. Entonces, cuando yo llevo esto al papel, va a quedar invertido, ¿correcto? Entonces, volvemos a la imagen en la pizarra y vamos a colocar del lado izquierdo al padre y del lado derecho a la madre. Los puse debajo y la manera de unirlos también es un poquito diferente en general a lo que pueden haber visto en psicogenealogía clásica. Nosotros hacemos una diferencia en especial, y es que a los hermanos los vamos a conectar por una línea de igualdad que nace desde abajo, de esta forma. Yo voy a trazar una línea horizontal, así, y voy a unir a los hermanos, y ahora voy a unir a los padres como pareja. Entonces los voy a unir por el medio, y voy a conectar a esos hijos con la pareja del padre y la madre. O sea, acá tengo el padre en relación de pareja con la madre, y de esa unión nacen 3 hijos, una niña, un niño y otro niño, quizá ahora ya son adultos, y nuestro consultante es el número 2 y me doy cuenta porque le hice un doble recuadro. Si tuviera información de los abuelos, los voy a incluir respectivamente debajo del padre, debajo de la madre, por ejemplo, debajo del papá, su papá y su mamá, y debajo de la mamá, su papá y su mamá. Los voy a unir como parejas y, bueno, en este caso me quedó un poquito más torcida la línea, lo voy a hacer así. No lo estoy haciendo prolijamente, solo para ilustrar cómo es. Acabo de conectarlos de forma que podemos entonces entender que en el árbol que estamos trabajando el ejemplo, tenemos hasta ahora una familia con abuelos, padres y también incluimos a los hijos, o sea, hijos. Algunos de ustedes quizás se pregunten qué sentido tiene también elegir este diseño del árbol, es decir, poner al hijo arriba y los padres debajo. Primero que nada, recordar la ley de jerarquía. Nosotros somos hijos, nuestros padres son la jerarquía anterior y a nivel del sistema es más importante, a nivel del sistema es una jerarquía de mayor importancia, y los abuelos son una jerarquía aún anterior y a nivel del sistema también son una jerarquía aún más importante, y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, dibujarnos encima no tiene que
generarnos la trampa de creer que eso tiene algo que ver con la importancia o con algún orden de ventaja, sino que solamente estamos respetando el orden de tiempo de esa manera, pero la jerarquía sigue siendo la misma. Y si nos ponemos a pensar en un árbol real, en la naturaleza, las raíces van hacia las profundidades de la tierra porque de ahí se sostienen y de ahí se nutren. El tronco se eleva dando lugar a la aparición de la copa, que es de donde realmente salen los frutos y de donde las hojas captan la luz solar y producen su fotosíntesis. Entonces, la copa y los frutos, que son los últimos hijos, o los nietos, o los bisnietos, o las últimas generaciones, lógicamente deben ir hacia el cielo, hacia arriba. Y los antepasados, los ancestros, correcta y coherentemente tienen que ir hacia abajo porque son el sustento, la estabilidad, el origen y el fundamento de las generaciones nuevas. O sea que nuestra pequeña locura en psicogenealogía evolutiva de invertir el diseño clásico, en realidad, desde una visión un poquito abierta, es ponerlo al derecho. Entonces, a este modelo que estamos estudiando ahora, en evolutiva lo llamamos modelo directo, porque es como realmente se vería un árbol, con los ancestros o las raíces debajo generando sustento y estructura, y las generaciones más nuevas, más y más modernas, hacia arriba como si fueran las ramas y la copa del árbol. ¿Qué pasaría en este ejemplo si hubiera que incluir tíos? Si, por ejemplo, la mamá tuviera hermanos. Bueno, obviamente por una cuestión gráfica los voy a poner del lado derecho, es decir, los voy a ir dibujando aquí. Por ejemplo, si tuviera un hermano menor, lo dibujo aquí. En ese caso, cambiaría el dibujo de una manera simple para que quede claro que ellos son hermanos, son los hijos de esta pareja, y esta señora es la que está en relación con este hombre, que son los padres de nuestro consultante y sus dos hermanos. Supongamos que el papá también tiene un hermano, fuera un hermano varón, por una cuestión gráfica y para no tener que borrar y redibujar, lo voy a hacer de este lado izquierdo, lo voy a incluir entonces aquí en la línea de hermandad, y si fuera un hermano mayor estaría bien de ese lado, porque tengo el hermano 1 y el hermano 2, que sería el padre de nuestro consultante. Pero si fuera el hermano menor, ¿cómo corrijo esto? Bueno, una de las formas más simples, y por ahora me parece la más recomendable en este nivel esencial que estamos trabajando, sería numerarlos para saber que los dibujé en este orden por una cuestión gráfica, por una cuestión de la manera en la que estoy diseñando esto, pero que el orden es diferente. Entonces yo pondría el hijo 1, que sería el padre de nuestro consultante, y el hijo 2 podría ser este tío, aunque lo haya dibujado del lado izquierdo. Voy a abrir un pequeño espacio de participación y preguntas porque veo que hay alguna duda, así que aquí, por ejemplo, Agustina nos dice, solía dibujarme debajo con todos mis antepasados arriba. Luego de varios intentos y de concientizarme de algunas cosas, ahora me pongo arriba. Fue de gran alivio. Bueno, sí, generalmente, gracias Agustina por el comentario, generalmente es de gran alivio porque nos colocamos en el lugar correcto, que es no cargando nuestros antepasados, no llevando encima la historia familiar, sino entendiéndola sin juzgar, sin precipitarnos a una posición de ventaja o de pretensiones que no corresponden, sino utilizando esa información como herencia, como legado, para poder construirnos a nosotros mismos y para poder elegir y definir nuestro destino. Así que, bueno, me alegro mucho que, Agustina, para ti haya sido interesante dibujarte de esa manera en el árbol, y sin duda que ese proceso haya repercutido en aspectos de tu vida y que sea para tu mayor bien. Tenemos, Mater nos dice, si un clan por el lado del padre mueren de diferentes problemas cardíacos y las mujeres de cáncer de mamas y siempre comienzan por la mama derecha, ¿qué debo buscar? Bueno, en realidad esta no es una pregunta que tenga que ver con el dibujo del árbol, pero te voy a dar un dato. Y recuerden que toda esta información que compartimos es principalmente el mejor punto de vista que yo les puedo transmitir ahora,
y lo hago con mi mejor intención y con mucho cariño y con la expectativa de que realmente les pueda servir, pero de ninguna manera debemos considerarlo como absoluto ni definitivo, y sobre todo en un caso como este, porque Mater nos consulta por temas de salud. Quiero que quede claro que nosotros trabajamos complementando la medicina, complementando las terapias convencionales, incluso complementando otras terapias alternativas, le llaman a veces, pero no, a mí no me gusta ese nombre porque justamente no somos la elección entre una cosa u otra, sino que aportamos algo más. Entonces voy a aportarte algo más y te voy a decir que en general el cáncer de mama tiene que ver con la necesidad de proteger o cuidar a los hijos. Y en los hombres, el infarto, los problemas de miocardio, los problemas cardíacos, tienen que ver con asuntos de territorialidad. Entonces habría que buscar, Mater, en tu genealogía, qué conflicto de pérdida de territorio o de territorialidad no ha logrado resolverse bien y se repite, y diferentes masculinos de tu sistema sufren esa dolencia, y qué pasa con algunas de las mujeres o con el femenino en algunas etapas de tu sistema familiar que tienen una reiterada repetición, valga la redundancia, de una vivencia de no poder proteger o cuidar bien a un hijo, o de perder a un hijo, o algo que tiene que ver con la sensación de cuidar, nutrir o proteger, como si fuera, decimos bromeando, el síndrome de mamá gallina, ¿no? De poder abrazar a sus pollos y nutrirlos y cuidarlos. Y generalmente ese tipo de dolencias van por ese lado. Bueno, tenemos, Karina dice, yo hago mi árbol siempre y me puse arriba. Me gustaría que me ayudes a poner en correcto lugar mi pareja e hijos. Lo demás ya lo entendí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Esto vamos a mirarlo entonces en la pizarra porque, por cierto, si yo en este dibujo tuviera que incluir una pareja, y es lo que voy a hacer, tendría que rehacerlo porque no hay un lugar suficiente. Entonces voy a hacer un diseño nuevo, respetando el mismo concepto, pero ya tengo presente que voy a incluir para nuestro consultante el lugar de la pareja y de los descendientes, o sea, de sus hijos. O sea que en este caso va a ser un poquito más desafiante el dibujo. Vamos a ver si resulta claro. Voy a colocar a la consultante, voy a poner al padre, voy a poner a la madre, voy a poner hasta los abuelos. Como ven, bueno, mi motricidad fina es bastante cuestionable, pero no estoy intentando hacer un dibujo excesivamente cuidado, prolijo, porque no es, insisto, el truco ni el secreto no es que esto se vea bien, sino que esto se entienda bien, que uno lo pueda elaborar, lo pueda procesar. Entonces, yo lo estoy dibujando rápida y simplemente. Nuestra idea es poderle devolver algo útil a la persona para la que estamos trabajando o la persona que estamos acompañando, o si es nuestro propio árbol, poder sacar en limpio algo que nos ayude a ser aún mejores. A mí me gusta decir, alcanzar a ser una mejor versión de nosotros mismos cada vez. Entonces, focalizados en esto, voy a dibujar, Karina, bueno, lo que sería tu pareja simbólica, aquí al costado de ti. Pero para que no sea considerado como un rango de hermandad, la unión que voy a hacer es la unión de pareja. Si fueran hermanos, yo los hubiera unido de otra manera, como vimos en el ejemplo anterior. Pero en este caso te estoy uniendo a tu pareja como hermano. Si yo quisiera incluir el árbol de él, hubiera dibujado esto más aquí en la pizarra y el árbol de él vendría debajo de su estructura. O sea que estarían dos árboles unidos por ustedes, que ese es el truco, el secreto de una pareja o de una alianza. Cuando tenemos una alianza de pareja, un vínculo amoroso con alguien, lo que está pasando es que hay dos árboles que se están conectando entre sí, que se están nutriendo entre sí, que se están comunicando entre sí. ¿Y quiénes son esos comunicadores? ¿Quiénes son esas personas que están provocando esa magia? Las dos personas que intervienen en esa relación, en este caso ustedes. Bueno, y si tienen hijos, no sé cuántos hijos tienen, pero supongamos que tengan dos nenas. Vamos a suponer que tienen dos hijas. Entonces dibujo a la hija 1, a la hija 2, las voy a unir como hermanas. Ven que lo hago desde abajo porque no es una relación de pareja. Y las voy a conectar con la relación que tú tienes con tu pareja, y de esa manera. Vamos a ver si hay alguna otra
pregunta. Dice, bueno, Agustina nos confirma, aquí dice, sin dudas impactó en mi vida personal y en todo el clan también. Bueno, genial. Y ahora lo que nos queda es entonces, en ese caso, Agustina, trabajar en algo que hacía, le gustaba mucho hacer a Anselin Schutzenberger, ¿no? Nuestra querida simbólica madre de la psicogenealogía. Y ella lo que hacía era dibujar en papel con la persona, en realidad lo dibujaba el consultante, su árbol genealógico, incluyendo los conflictos, incluyendo bueno, las relaciones, los aspectos vinculares. Cuando un árbol genealógico, es decir, un genograma, incluye el aspecto relacional, entonces se llama genosociograma. Genosociograma, porque incluye el aspecto sociológico, el aspecto vincular, relacional. Y eso lo que hacía era dibujarlo la primera vez, incluir toda esa información y después cada consulta irlo limpiando, irlo purificando, rectificando. Cada cosa resuelta, cada cosa comprendida, cada cosa elaborada, iban quitando los elementos, dibujándolo de nuevo, quitando los elementos de conflicto y dibujándolo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, aun cuando tenemos un proceso quizá iniciado hace mucho tiempo, es buena idea volver a dibujar el árbol y mirar a ver qué hicimos, qué nos pasó, hubo algún accidente gráfico, omitimos a alguna persona, dibujamos a alguien bastante más grande, bastante más pequeño, o el cuadrado o el cuadrángulo que representa a alguno de los masculinos, o el círculo que representa a alguno de los femeninos salió demasiado mal, demasiado aplanado o roto, la forma gráfica, ¿no? Salió con algún defecto, porque eso nos habla de procesos internos que podemos aprovechar para revisar. Puede ser bien interesante. No hay que tomarlo como una cosa obsesiva. Es decir, yo dibujo mi árbol muchas veces porque incluyo información que voy refrescando y que voy encontrando, que voy relacionando cada vez mejor y lo observo, pero no compulsivamente. Es decir, si noto alguna cosa y le encuentro un sentido, bien, pero si no, sigo adelante, porque a veces se transforma en una excusa o en una especie de rasgo obsesivo quedarnos en revolver y revolver a ver la perfección de lo que hicimos y no, me parece que no sería lo mejor. Por eso hago el comentario. Bueno, Belén dice, ¿cómo dibujamos un árbol si tenemos medio hermanos? ¿Deben incluirse si no vivieron con nosotros? Gracias por la respuesta. Bueno, Belén, muchas gracias a ti por la pregunta y vamos a hacer entonces una nueva forma gráfica. Lo primero que les quiero comentar y compartir en relación a esta consulta particular es que no se debe omitir a nadie, porque omitir a alguien es automáticamente infraccionar una de las leyes, que es la ley de pertenencia. Todos los miembros de un sistema tienen naturalmente derecho a pertenecer. Entonces, si yo omito a alguien, ya está habiendo una falta. Los medio hermanos son un caso muy especial, es bastante avanzado eso, y lo vamos a tratar de aclarar ahora enseguida, pero antes quiero dejar este dato, y es que los bebés no nacidos, es decir, abortos o embarazos perdidos, incluso abortos provocados, o sea, abortos espontáneos o abortos provocados, deben ser incluidos en el dibujo y en el sistema. Me interesa más que sean reconocidos e incluidos en el sistema que en el dibujo, porque el dibujo es una consecuencia. Entonces tengan en cuenta que es importante que no falte nadie. No hay que juzgarlo, pero nosotros no tenemos esa intencionalidad. No hay que emitir juicios, pero hay que incluir a todo el mundo. Y los bebés que no nacieron deben estar incluidos, los difuntos también. En un ratito les muestro cómo se hace el dibujo de un difunto y cómo se hace el dibujo también de un aborto, por si quieren entonces llevar a un nivel un poquito más completo este encuentro estelar que tenemos. Pero vamos a hacer entonces el medio hermano. Es un caso más complejo, pero voy a tratar de dibujarlo de una manera simple y entonces te pido, Karina, que cuando lo hagas tengas en cuenta, bueno, que el diseño responda al sistema al que lo quieres aplicar. Yo voy a hacer un ejemplo arbitrario, donde voy a poner un consultante varón, que como es nuestro consultante le hago el doble recuadrito para indicarlo, voy a hacer a su papá, voy a hacer a su mamá, voy a hacer a los papás de su papá y los papás de su mamá, o sea, sus abuelos. Bueno, lo voy a hacer así bien rápido y bien simple. Bueno, este muchacho
niño, joven, adulto o quizá anciano, es hijo de este papá, de esta mamá. Cuando hablamos de los padres biológicos, el término correcto es, para nosotros, ¿no? En 5 genealogía, el término que usamos es progenitores. Son los progenitores, son los padres biológicos. Porque alguna persona, si es adoptada, tiene padres biológicos y tiene el padre y la madre, o el padre o la madre, que son los que cumplen ese rol. No siempre son los progenitores nuestros padres. La persona que es adoptiva o que es adoptada tiene generalmente padres y sus progenitores, que fueron las personas que le dieron origen genéticamente. Bueno, en este caso, para dibujar un medio hermano, voy a tomar el entendido de que el padre tenía una pareja previa, que la voy a hacer acá. Esa pareja también tenía obviamente sus progenitores, su padre y su madre, y con esa pareja tuvo una hija. Esa pareja, vamos a suponer que se divorció. El divorcio se suele dibujar con 2 líneas diagonales así, y la hija, como se darán cuenta porque las puse de este lado las líneas, la hija quedó con la mamá. Entonces este señor tenía una pareja previa con la que hay un divorcio, 2 líneas diagonales, y tuvo esa hija. Esa hija, entonces, es media hermana de nuestro consultante. Esta es una de las maneras que hay de dibujarlo. Por las dudas, para las personas que se están sumando ahora, recordarles o comentarles que nosotros estamos trabajando con una versión muy simplificada de la manera de dibujar un árbol genealógico según la psicogenealogía evolutiva. No es ni la única manera, ni la mejor, ni la peor, es una manera más. Entonces, si ustedes sienten afinidad y comodidad por este tipo de diseño, les doy con mucho gusto la bienvenida al club de los que utilizamos esta manera de diseñar. Pero si no les gusta, pueden utilizar la que conocen o la que prefieren, no hay ningún problema. Insisto, el secreto no es el dibujo, sino mi entendimiento sobre el dibujo y lo que me pase a mí a partir de ese entendimiento, de lo que llamaríamos la toma de conciencia. No es la prolijidad, porque si fuera esto una clase de dibujo técnico, yo estaría un poco complicado con esto, ¿no? Miren, pero no lo es. Esto es simplemente un tema que pasa por otro lugar, ¿verdad? Bueno, quería compartir con ustedes, y aprovecho que tengo de nuevo la imagen de la pizarra, para mostrarles cómo haría el dibujo de los abortos provocados y o de los abortos espontáneos y también de las personas fallecidas. Bueno, vamos a mirar. Entonces, supongamos que tenemos una consultante que es la primera hija en una hermandad en la que aparece algo curioso, y es que la madre le cuenta que después de que ella naciera, perdió un embarazo. Entonces yo lo voy a hacer como un triángulo descendente. Después de eso tuvo a su hermano menor, y después de eso había tenido un embarazo que por la circunstancia que sea, insisto en el no juicio, decidió interrumpirlo y entonces tuvo lo que sería un aborto provocado. Para diferenciar uno de otro, al aborto espontáneo le puedo poner AE y al aborto provocado le puedo poner AP o I latina de aborto inducido. Eso como prefieran. Pero este sería el rango de hermandad entonces de nuestra consultante, la hija mayor de 2 vivos, pero en realidad de 4 hermanos. ¿Por qué es tan importante incluir a todo el mundo? Es una de las leyes sistémicas, una de las leyes que se utiliza no solo en psicogenealogía, sino también en constelaciones familiares y en otros temas también. En biodecodificación también, en muchas técnicas. ¿Por qué es tan importante? Porque sabemos hoy día que cuando hay una persona excluida de un sistema, esa persona de la que no se habla, de la que no se dice, sea por miedo, sea por dolor, sea por vergüenza o por cualquier otro motivo, el sistema necesita volver al equilibrio y entonces algún miembro tiende a ocupar simbólicamente ese lugar. Eso significa que alguna persona, de las que sí están reconocidas o incluidas en el sistema, va a tender a comportarse o bien como un difunto o bien como alguien más
tratando de maximizar sus capacidades, de aportar más de lo que puede, de hacerse cargo de más de lo que debería, con consecuencias catastróficas para su propia vida, que van desde contracturas o estrés, que son síntomas muy comunes, pero desde contracturas o estrés hasta no poder tener una vida plena, no conseguir pareja, necesitar tener más de un trabajo, tener toda su agenda recargada como si fueran 5 personas en lugar de una, rechazar el ocio, el descanso, no permitirse el disfrute o vacaciones, hasta trastornos en su sexualidad, cuestiones cognitivas. Bueno, la gama de síntomas es extensísima, porque básicamente estaríamos en presencia de alguien que para el sistema familiar tiene que ser más de una persona. Y eso para un ser humano normal es virtualmente imposible, o sea, no es una buena idea, no es una buena inversión. Entonces, para liberar eso, el primer paso es encontrar quién era el excluido e incluirlo en el sistema. Yo estoy hoy haciendo hincapié en el diseño del árbol. Alguna información previa hemos trabajado en los live anteriores, que los pueden encontrar en la página web o en YouTube también. Y vamos a hablar también alguna cosita hoy y más adelante de la interpretación de este sistema y de qué manera podemos irnos liberando de esas capas de condicionamientos, que quiero ser súper claro con esto, no son determinantes, pero son condicionantes. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo hacer algo para cambiar, que puedo recuperar mi libertad, puedo recuperar tono vital, puedo sentirme mejor, puedo liberarme con esto y puedo ayudar a otros. En realidad la palabra sería acompañar a otros en su proceso de sanación. No es determinante, si no, no tendría sentido hacer esto. Pero sí es condicionante, o sea, cuando estamos en un sistema donde hay una cierta toxicidad por cosas no resueltas, eso jala energía vital, nos quita y a veces se manifiesta como síntoma, entonces a veces aparece como una dolencia o enfermedad. Yo di un ejemplo muy rápido, muy superficialmente de lo que pasa cuando uno está cubriendo personas ausentes o personas excluidas, pero hay muchísimos casos más. Bueno, ¿cómo dibujo los difuntos? Personas por ahí de generaciones anteriores, no necesariamente tienen que ser duelos tristes o situaciones tan pesadas, sino que puede tratarse de antepasados de 4 o 5 generaciones para atrás, que por una cuestión lógica ya no están acompañándonos desde su cuerpo físico. Entonces vamos a dibujar en este ejemplo al papá y a la mamá y vamos a suponer que están bien y no hay ningún problema y están, vamos a hacer a los 4 abuelos. Ahí me quedó un poquito incómodo el dibujo. Vamos a ver ahí a los 4 abuelos y vamos a dibujar algunos bisabuelos para que esto sea un poquito más intenso. ¿Por qué digo bromeando esto? Porque a medida que bajamos una generación más, esto es una potencia del número 2. A medida que bajamos una generación más, se multiplica la cantidad de ancestros por 2. Y esto, ustedes se habrán dado cuenta que no estoy poniendo lo que llamamos colaterales o rango de fratría, es decir, no estoy poniendo los hermanos de los ascendientes, o sea, no estoy poniendo tíos, ni tíos abuelos, ni tíos bisabuelos, estoy poniendo solo el árbol que llamamos orgánico o esencial, o sea, mamá y papá, los 4 abuelos, 8 bisabuelos, pero si sigo hacia atrás son 16, 32, 64, 128, 256, creo que afortunadamente no tenemos tanta información hacia atrás porque si no necesitaríamos muchos pliegos de papel para hacer esto. Bueno, voy a poner entonces a los bisabuelos del lado materno, que serían estas 8 personas. ¿Y qué pasa? Si nuestra consultante supongamos que tiene 25 años, que más o menos en promedio se puede considerar la edad a la que en promedio las personas que tienen hijos suelen tenerlos. Hay gente que tiene con 15 años, hay gente que tiene con 45, pero en promedio normalmente vamos a estar manejándonos en una cifra actualmente considerada en 25 años. Las generaciones anteriores se consideraban 20 porque tenían hijos más jóvenes y vivían menos. Hoy día el avance de la medicina y de un montón de beneficios que tenemos gracias a nuestros antepasados nos ha permitido elevar la calidad de vida y vivir más tiempo, y mucha gente ha retrasado la fecha de paternidad. Pero en general, hoy en día consideramos 25 años y antes se podía tomar 20. Si nuestra consultante tiene 25 años,
digamos que sus padres estarían más o menos en los 50 años. Por lo tanto, los abuelos estarían en este ejemplo más o menos en unos 75 años y por lo tanto la línea de la cascada transgeneracional que tiene que ver con los bisabuelos rondaría los 100 años. Cuando digo rondaría es porque puede haber algún abuelo o algún bisabuelo que tenga 70, algún bisabuelo de 90, alguno de 102, puede haber algún abuelo o abuela joven de 60 o de 50, pero tome estos números que son de alguna manera un poquito más simples. Entonces, si tengo la consultante con 25, probablemente los padres ronden los 50, los abuelos los 75, los bisabuelos los 100 años. Imaginen que aquí, en este escalón de la cascada, es probable que haya algunas personas que ya no estén físicamente, que hayan fallecido. Entonces, a los difuntos, en algunas escuelas de psicogenealogía, los dibujan, los tachan en diagonal o les hacen una cruz encima, pero hemos aprendido que eso resulta en la práctica un poco chocante, sobre todo cuando hay duelos pendientes o cuando hay mucho sufrimiento en cuanto a las personas que fueron muriendo. Resulta un poco desagradable gráficamente ver a alguien tachado, porque parece como si estuviera anulado. Entonces, en evolutiva, y creo que en alguna otra escuela también lo están haciendo así, lo que hacemos es una línea horizontal. Acá simbólicamente acabo de matar a dos bisabuelos, a los padres del padre, al riel paterno, ¿no?, de nuestra consultante, el papá, el abuelo, a los padres del abuelo, los bisabuelos por riel del padre, los acabo de declarar como difuntos. Bueno, en realidad no es que los hubiera matado, ¿no? Solo estoy haciendo el dibujo. Pero vamos a hacer lo mismo con alguno más. Por ejemplo, vamos a hacer del lado de la madre. Yo acá estoy indicando que estos dos abuelos ya no tienen vida, ¿no? Hago esa línea horizontal. Supongamos que en una situación muy, muy triste y dolorosa, supongamos que en este ejemplo el hermano menor fuera el que por algún motivo falleció. Bueno, en ese caso yo haría esta línea horizontal. ¿Y qué pasaría acá? Cuando yo tengo este dibujo del árbol, voy a dejar esta imagen porque quiero que la puedan mirar a medida que lo explico. Cuando yo miro esta imagen ya tengo que darme cuenta de algo súper importante para nuestra consultante y para todo su sistema. Creo que no va a haber ninguna duda de qué se trata. Si yo miro y veo que hay de 8 bisabuelos, hay 4 que fallecieron y hay 4 con vida, diría esta persona es afortunada. Yo tuve la suerte de conocer a una bisabuela y me considero una persona afortunada porque no toda la gente tiene la oportunidad de disfrutar, de sentarse en la falda de un bisabuelo, de una bisabuela a escuchar un cuento, o de compartir un té, o un almuerzo, o ir a un cumpleaños número 90, o de que un bisabuelo o una bisabuela le cuente una historia, bueno, o lo que fuere. Yo soy una de las personas que tuve esa suerte, conocí a una bisabuela, pero esta persona tiene más suerte, más sincronía positiva que yo, porque tiene 4 de esos bisabuelos. Nuestro inconsciente y nuestra conciencia están preparados para despedir a esos bisabuelos, porque sabemos que tienen una edad en la cual es razonable que el sistema biológico comience a fallar. Entonces hay una cuestión de sentido común, que aunque sea el menos común de los sentidos, a veces aparece, a veces osa manifestarse, y nosotros podemos entender que los bisabuelos con 100 años pueden no estar, o que si hay alguno que tiene 99 o 101, bueno, puede que en algún momento se despida de nosotros. Ya nos cuesta más, sobre todo si hemos tenido contacto y si ese contacto ha sido emocionalmente positivo, nos cuesta más despedir a alguien de la línea de los abuelos, nos cuesta más porque son personas más cercanas a nosotros en la cascada transgeneracional, son los padres de nuestros padres y generalmente tenemos bastante contacto cuando tenemos la suerte de conocerlos y cuando el sistema familiar está más o menos en orden y el vínculo es positivo. Entonces, cuando se muere algún abuelo, probablemente nos duela mucho más, nos cueste procesar ese duelo mucho más, pero hay un entendimiento de que también eso está dentro de una cierta lógica. Ya cuando tenemos que despedir a papá o a mamá, la dificultad es aún mayor, el proceso de duelo es mucho más difícil porque son figuras
mucho más importantes, más cercanas, más relevantes para nuestra vida, sobre todo si también hablamos de un vínculo positivo, es una pérdida mucho más difícil de superar, es un duelo más desafiante, más importante, se puede procesar, pero va a llevar un poquito más tiempo que con los abuelos, que a su vez van a llevar un poquito más tiempo que los bisabuelos, y así sucesivamente, y está bueno recordarnos ese derecho, ¿no? Es decir, permitirnos ese duelo, entender que nos va a costar más, entender a alguien si lo está atravesando, ser respetuosos con eso es muy, muy bueno y muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la experiencia de perder un hermano? Eso es un duelo que se vuelve prácticamente inaceptable, no tan inaceptable como puede ser para un padre o para una madre perder a un hijo, porque eso no está previsto. No hay, biológicamente no hay una línea de asimilación prevista porque son descendientes, se supone que nos tienen que sobrevivir, se supone que mis hijos tienen que vivir más y se supone que mis nietos tienen que vivir aún más. Y entonces cuando despido a un bisabuelo, puedo entenderlo. Cuando despido a un abuelo, lo puedo entender. Cuando despido a mamá o papá, lo puedo entender. Sobre todo si soy un adulto, en el entendimiento de que mis padres tienen una edad razonable, sobre todo cuando no se trata de una dolencia o enfermedad muy, muy cruel, cuando no se trata de una muerte accidental o traumática. Cuando es una muerte, digamos, natural, es más fácil asimilar ese duelo. Pero cuando es un hijo, es prácticamente improbable que sean causas naturales, si no es un accidente, es alguna cosa dura de procesar y entonces es un duelo que cuesta hacer. Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo miro un árbol como este, el dibujo de un genograma como este, y veo que hay 4 bisabuelos que ya no están, sigo observando, están los abuelos, están los padres, y veo que hay un hermano menor que no está, porque estoy trabajando para la consultante, ¿no? O sea, mi foco es ella. Miro que hay un hermano menor que no está, ya sé que ahí hay algo para trabajar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que este duelo esté bien elaborado y porque encima en este ejemplo que nos quedó de esa forma está coronado por dos bebés que tampoco nacieron, 2 abortos en este caso, uno provocado o intencional y uno espontáneo, o sea, una pérdida, un embarazo que se interrumpió por otro motivo, pero de cualquier manera, entonces hay 3 hermanitos que no están, eso es un hueco enorme, lo es para papá, lo es para mamá, lo es para los abuelos y lo es para la hermana. Pero como yo estoy trabajando para esta consultante en ese ejemplo que les estoy mostrando, entonces yo sé que voy a tener que revisar con ella a ver qué pasa con esto, qué sensación genera. No me sorprendería, por ejemplo, que no quisiera saber nada con tener hijos, que no quisiera saber nada con tener pareja, porque la pareja muchas veces lleva a los hijos. No me sorprendería nada que hubiera algún tema con relación a la muerte. No me sorprendería nada que estuviera afectado a su elección de profesión o de trabajo, o a su ocupación, o hobbies, o intereses. No me sorprendería nada que esto condicionara determinados aspectos que muchas veces llevan al tipo de pareja que va a elegir, a la profesión de su pareja, al árbol que tiene su pareja. Es decir, cuando tenemos duelos tan fuertes como estos, cuando tenemos un mapa tan impactante como este caso que dibujamos de ejemplo, es imposible que no haya una movilización. Es imposible que no haya algo para revisar. Pero no me refiero a que necesariamente tenga que haber algo malo, sino que es poco probable que acá no haya alguna consecuencia, una secuela. Y en eso es donde nosotros podemos colaborar. Y por eso es tan importante dibujarlo y verlo, para poder hacer algo, para poder sanar. Voy a mirar entonces de nuevo algunas consultas. Amanda nos dice, ¿amigos de larga data tienen influencia sistémica en la familia? Bueno, sí y no, Amanda. Sí tienen influencia, pero más que nada en el consultante, no tanto a nivel de lo que es el sistema general, salvo que intervengan de una manera recurrente, por ejemplo, que muchas veces se hayan quedado a dormir o que de vez en cuando vengan y se queden a comer o que sean amigos que han participado de sucesos importantes para el sistema, por ejemplo, que hayan estado acompañando
en algunos momentos de duelo, que hayan estado presentes en los nacimientos, que hayan estado presentes en algunos casamientos, o que hayan estado atestiguando en algún divorcio, o que hayan estado colaborando frente a algún accidente, o brindando un respaldo financiero en un momento de necesidad. Es decir, cuando actuaron durante bastante tiempo como si fueran un miembro de la familia, entonces el sistema los toma de cierta manera, pero nunca con la misma jerarquía que un miembro real del sistema. No sé si espero que eso responda a la pregunta. Es una respuesta un poco ambigua porque la situación lo es. Es decir, no se incorporan al sistema, pero sí tienen una importancia, sobre todo cuando cumplen esas condiciones. Fíjense que, por ejemplo, la pareja en psicogenealogía se toma en cuenta en nuestro análisis y es importante cuando cumple algunas de estas condiciones. Por ejemplo, más de 2 años de pareja, convivencia, unión legal sea compromiso, sea casamiento, hijos. Cuando una pareja cumple algunas de esas cosas, entonces se considera importante y se incluye en el análisis, no necesariamente en el árbol. Les llamo la atención a recordar algo que hemos mencionado en otros eventos live, y es que el árbol genealógico o genograma, el arbolito, es uno de los sistemas o mecanismos de análisis y de trabajo, pero no es ni el único, ni siquiera podemos decir que sea imprescindible. Es muy útil, es muy importante, es uno de los más importantes, pero hay otras cosas también. Entonces, tengan en cuenta que no necesariamente se incluye en el diseño del árbol, pero sí se puede tener en cuenta a nivel de análisis. Bueno, tenemos alguna consulta más. Dice, Ximena nos manda saludos desde Toulouse. Bueno, qué lindo, qué linda sensación saber que nos estamos viendo sin distancia, ¿no? Mater consulta, dice Lauro, ¿y cuándo no se tiene la información de la familia? Perdón, cuando no se tiene la información de la familia, por ser de otros países, en Chile sucedió mucho eso, al igual que en Centroamérica. Disculpen que me cuesta leer porque tengo la pantalla muy lejos y me cuesta ver la letra, es bien pequeña. Bueno, cuando no tenemos la información técnica, el árbol no es la mejor opción. Cuando no tenemos suficiente información técnica, el árbol no es la mejor opción. Puedo trabajar con las otras herramientas, pero el árbol no, salvo que tenga los datos esenciales. Porque fíjense en este dibujo lo que estoy usando para trabajar. Acá en este dibujo, por ahora, en esta capa de análisis, no tengo nombres, no tengo fechas, no tengo prácticamente nada más que el dato que estas personas existieron, que estos 4 han fallecido y este hermano también, y que hubo 2 abortos. Es todo. Cuanto más información tenga, mejor para el análisis técnico. Pero no siempre es necesario y además dependo para eso del motivo de la consulta. O sea, cuando un consultante nos plantea trabajar su genograma, nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde quieres avanzar? Entonces vamos a determinar si el genograma es útil o no. Pero mucha gente tiene la compulsión arbolística. Quieren abrir el árbol y quieren ver el árbol y quieren dibujar el genograma, pero no siempre eso es importante. Eso sería como ir a un médico y decirle, doctor, vengo para que me haga un análisis de sangre. Pero, ¿qué sentido tiene pincharte y extraerte unos cuantos centímetros cúbicos de sangre para hacer un análisis? ¿Para qué? ¿Te sientes mal? ¿Tienes algún problema? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cuál es el síntoma? De la misma forma que un médico normalmente no va a acceder porque sí a hacer un análisis clínico, nosotros tampoco vamos a acceder porque sí a dibujar un árbol. Si tiene sentido, sí, pero eso lo tenemos que determinar con una visión clara del motivo de la consulta. Veamos, Alejandra dice, si la consultante es mujer, es claro que el hijo mayor se coloca hacia la izquierda, con el primer esposo, y hacia la derecha el menor de otro matrimonio. Tengo la duda si el consultante es hombre, cómo se diseña la ubicación de los hijos. No, en ese caso, Alejandra, siempre los hijos van en orden de nacimiento y cuando no se puede respetar eso por una cuestión gráfica, porque no hay lugar en el dibujo, si yo tuviera que incluir acá, por ejemplo, varias parejas previas o quisiera expandir esto de una manera más general,
no podría respetar el orden recomendado de jerarquía del hijo 1, 2, 3 y 4, sino lo que haría es dibujarlo de la manera en la que el papel o el medio que estoy utilizando me lo permite con mayor claridad y numerarlos, especificar claramente quién es el hijo 1, quién es el hijo 2, quién es el hijo 3. Por ejemplo, si acá pongo tíos, si pongo hermanos del padre, entonces voy a poner una hermana y un hermano del padre, o sea que esta línea va a ser así. Voy a poner, por ejemplo, este puede ser el hijo 1, esta sería la hija número 2 y este el hijo número 3 o lo que fuere. Entonces voy a utilizar la numeración como auxilio en los casos donde no es posible dibujarlo con claridad. También tengan en cuenta, es una cosa que muchas veces pasa, si trabajan con consulta y ustedes pueden pedirle a la persona que dibuje el árbol y se darán cuenta que es una información mínima, lo acabamos de compartir ahora, ya estamos llegando casi a una hora, lo acabamos de compartir en una hora cómo hacer un diseño mínimo, muy, muy simple, esencial del genograma. Si el consultante lo puede dibujar, hay una regla simple y es, el embrollo que me puede hacer en un dibujo es el embrollo interno. Entonces a veces está bueno que la persona cuando lo dibuja se equivoque o le quede poco espacio para alguien o le quede muy distanciada a otra persona, porque eso me está hablando de una manera simbólica, es una proyección gráfica, para los que son psicólogos o psicólogas, es como si fuera un test proyectivo gráfico, me está hablando de una proyección gráfica inconsciente de su percepción sistémica. Vuelvo a decirlo, de su percepción del sistema, no de la realidad del sistema, de su percepción del sistema. Creo que tenemos algún comentario más. Voy a refrescar la página a ver qué aparece. Y ya estaríamos por hoy cerrando. Hicimos un diseño bien simple, bien sencillo, porque nuestra intención es ir avanzando paso a paso. Más adelante, si ustedes quieren, les voy a recomendar alguna bibliografía para que puedan ampliar su conocimiento. Y en los próximos live vamos a ampliar también el tema. Aquí tenemos una consulta que me había quedado pendiente de Manuela. Dice, ¿qué pasa si es un aborto de gemelos? Que por la parte de los padres paternos también tuvieron gemelos, pero falleciendo uno. Bueno, voy a dibujar gemelos. Y si fuera un aborto de gemelos van a tener la apariencia de triángulos, pero voy a dibujarte entonces, Manuela, a ver si puedo aportarte algo. ¿Cómo haríamos gemelos o mellizos también? No dejemos afuera a nadie. Recuerden que una de las leyes sistémicas es no dejar ningún miembro afuera, entonces es una buena práctica también tenerlo en cuenta en todos los órdenes de la vida, no dejar afuera aspectos de nosotros mismos, no dejar afuera ningún amigo cuando invitamos a un cumpleaños, no dejar afuera miembros del sistema familiar, lo digo con humor, pero en el entendimiento de que todo forma parte de... a mi cuerpo no le gustaría que yo dejara afuera ningún órgano. Los necesito a todos conmigo. Al sistema familiar no le gusta que dejemos afuera ningún miembro. A ninguna persona le gustaría ser olvidada, ser borrada. ¿Cuántas personas tienen históricamente, ¿no? o han tenido históricamente esa obsesión por permanecer, por perdurar, por dejar algo que las generaciones posteriores vean? Imagínense qué frustrante sería caer en el olvido. Hay canciones, recuerdo una letra de una canción que dice, prefiero que me odien antes de que me olviden, ¿no? Fíjense lo importante que es para nosotros el reconocimiento. Entonces no podemos en un sistema quitárselo a alguien. Bueno, vamos a suponer que tenemos acá en este ejemplo a papá y tenemos a mamá y se llevan muy bien y tienen una niña y después tienen gemelos. Los gemelos particularmente van a ser del mismo sexo y entonces estos hermanos los voy a unir desde el mismo punto de concepción y entonces los voy a unir así. Tenemos esta hermana que nace primero y después de una misma concepción nacen dos varones que son gemelos. Los mellizos pueden tener el mismo género o no. Si fueran mellizos, pues podrían tener el mismo género, pero en ese caso, por ahí, yo podría ser un varón y una mujer. Y también, como nacieron de la misma concepción, si fueran trillizos, es exactamente igual, lo que pasa es que voy a hacer 3. Entonces, cuando en una
en una misma concepción hubo varios nacimientos, después hubo varios bebés, los hacemos así. Si fuera un aborto de mellizos o de gemelos, lo que voy a hacer es pasar al símbolo de aborto, que es el triangulito, y también lo voy a hacer venir de una sola concepción. Espero que esta respuesta, entonces, Manuela, te sea de utilidad. Si esto, por lo que leí en tu pregunta, sin entrar en mucha profundidad, si esto es algo que ya se repitió en el sistema, no me sorprendería que estemos en un esquema de lo que llamamos un duelo bloqueado. Te recomendaría ver en los live anteriores, hay uno donde hablamos de los 3 mecanismos más importantes en psicogenealogía, que son identificación, proyección y repetición. Entonces te recomiendo mirar eso porque en tu caso, o bueno, en el caso de tu consultante, no sé de quién es eso, si pasó que hay un nacimiento múltiple y ya lo había anteriormente y demás, parece haber una traza de repetición. O sea que sería interesante para ti ver esa información por las dudas que te pueda servir. Bueno, estamos pasaditos de la hora. Espero que esto que compartimos sea para todos ustedes de utilidad, que haya sido esclarecedor. Es mi intención tratar de ser lo más claro posible. Son temas complejos, así que a veces lo logramos de una manera o de otra, pero confío que en el entendimiento amoroso que le puedan dar a todo esto se va a suplir cualquier cosa que en este live no haya podido ser más profunda, más clara, y les recomendaré bibliografía más adelante. Les recomiendo estar atentos de los próximos encuentros, que vamos a tratar de que sea pronto. Estamos haciendo semana por medio aproximadamente. ¿Y cómo pueden enterarse? Bueno, pueden enterarse a través de mi página en Facebook, que anunciamos por ahí, y simplemente ponen me gusta o ponen seguir, y de esa manera van a recibir las notificaciones de los próximos live que vamos a hacer. Van a también enterarse si están suscritos al canal de YouTube, Lauro Alonso-oficial, y si se pierden alguno, no les coincide la fecha, la hora, no lo pueden mirar, no se preocupen porque los voy a ir colgando en mi página web lauroalonso.com. En donde dice publicaciones hay un ítem nuevo que es la videoteca, y ahí estoy poniendo todos los live ordenados para que los puedan mirar todas las veces que quieran, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ojalá que la mayor cantidad de gente posible se pueda beneficiar de esta información, porque nosotros somos en nuestra familia como nuestros órganos al cuerpo, y en la sociedad como las células a esos órganos que hacen al cuerpo. Entonces, si podemos ayudarnos entre todos a sentirnos mejor, vamos a vivir en un mundo mejor, y es algo que todos queremos, lo posible para nosotros mismos, y si no, también para las generaciones que van a venir, tal cual fue la intención también de nuestros antepasados, de una u otra forma, más consciente o más inconscientemente, pero gracias a ellos estamos también aquí. Les deseo una muy feliz fin de semana y una muy buena semana y el resto del año y los demás años por venir también. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto.